buenas noches, amigos de Twitch, amigas de Twitch, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Tecito con Tostadas. Si no me equivoco, este es el encuentro número 5 de la segunda temporada. Mi nombre es Agustín y estoy, como siempre, junto a mis 3 amigos. Iba a decir 4 amigos, me iba a sumar como propio amigo. Jonah, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Y cómo va? ¿Gustó? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Todo bien, todo Feliz. tranquilo. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. Eso me gusta. Y Maxi está un poquito pachucho, le ha pegado el otoño. Sí, un poco pero... hecho pelota, pero igual estoy ansioso por el programa de hoy. Bueno, muchas gracias, amigo, por estar bancando. Y bueno, el encuentro pasado, lo recuerdan, tal vez no, estuvimos charlando sobre misterios en general, misterios de la vida, misterios hogareños también, y misterios directamente de la humanidad entera. Recuerdo que Jonah trajo... ¿cómo era lo que habías traído? No me acuerdo bien. Lo de los OPARTs. Eso, UPARTs, me encantó. Estuve buscando, no recordaba el término UPARTs. Bueno, y en algún momento de la charla, en algún momento del encuentro, surgió la posibilidad, alguien dijo, che, ¿por qué no hablamos de los misterios de La Plata? Y ahí a Jonah se le prendió una lamparita y dijo, hay un blog que está tremendo sobre misterios de La Plata. Y después dijo, hay unos libros también que están tremendos de la ciudad de La Plata. Y como Jonah es un gran productor, el día de hoy tenemos como invitado a Nicolás Colombo, que es el autor de 2 libros que se llaman Misterios de la ciudad de La Plata, 1 y 2, y le vamos a dar la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bueno, ante nada, muchas gracias por compartir un ratito de tu tiempo con nosotros y muchas gracias también por bancar la virtualidad en estos tiempos que es todo virtual. Ya llega un momento del día que tal vez querés alejarte de lo virtual, pero sí, bueno. sí. Salir de las pantallas. Sí, muchas gracias por compartir un rato de tu pantalla con nosotros. No hay problema, gracias por invitarme. Bueno, vos sabés que el encuentro anterior, seguramente escuchaste, estuvimos hablando de misterios en general. Partimos de la premisa de que hay 2 tipos de personas respecto al misterio. La persona que prefiere el misterio, que prefiere lo oculto, que prefiere esa mística que tiene lo desconocido, y la persona que se encarga de derribarlo, de estudiarlo hasta encontrarle una cuestión razonable a eso desconocido. ¿Vos en qué bando te identificás? Yo creo que estoy más en el segundo grupo. O sea, me gustan los misterios, pero viste, a veces escuché alguna historia que por ahí está muy interesante, muy bien contada y todo, pero cuando te pones a escarbar un poquito ves que es todo inventado, viste, entonces digo, ¿para qué inventar? Por ejemplo, en el caso de La Plata, habiendo tantas cosas interesantes, digo, no, ni siquiera es necesario. No, claro, bueno, sí, acá hubo como una división muy grande entre los que preferimos ignorar y ser parte de esto oculto, y bueno, y también los que preferían investigar. Maxi era uno de esos que prefería investigar. Sobre todo por esto que decía. Primero que nada, digo, ¿cuántos de nosotros somos originarios de la ciudad de La Plata? ¿Cuántos? ¿Cuántos vinieron para acá a estudiar? O sea, están todos, ¿no? Y yo sí nací en La Plata. Nicolás, ¿naciste acá en la ciudad de La Plata? Yo nací en La Plata también. Bueno, y me doy cuenta con todo esto que estuvimos buscando, leyendo y mirando, que conozco re poco la ciudad de La Plata. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden visitar, ver, y que uno quizás todos los días en la vorágine pasás como si nada, y cuando te empieza a interesar decís, mirá toda la historia que hay detrás de esto. Eso me parece realmente valorable. Sí, bueno, justo hace una semana fue el día de los museos y de los monumentos y bueno, este año no se pudo hacer, pero estaba bueno cuando se hacía porque podías recorrer mucho la ciudad, visitar lugares que nunca estaban abiertos al público, y yo siempre lo recomendaba para conocer, porque ibas a cada lugar y tenías un guía que te explicaba, que te contaba historias nuevas. Bien, bien, bien. ¿Y cómo nace esto de querer investigar, de querer ir a fondo, de querer leer, informarte? Digo, porque fuera de aire, digamos, nos contabas que estás estudiando
y de hecho estás por tenés que entregar un trabajo, así que estás con un tiempo ahí que te están corriendo. Pero digo, tu carrera no tiene nada que ver con la historia ni demás. No, yo estudio botánica en la Facultad de Ciencias Naturales, pero siempre me gustó la historia, así que lo tomé como un hobby esto de investigar y de leer por mi cuenta, porque al igual que comentabas vos recién, yo también en un momento fui alguien que no sabía nada de la historia de mi ciudad, pero bueno, por eso se me ocurrió empezar a investigar, se me empezó a picar el bichito de la curiosidad, y lo que hice primero para salir de todas estas dudas que yo tenía del lugar donde vivía y donde había nacido, era ir a las librerías y preguntarle qué libros hay sobre la historia de La Plata. Y me di cuenta, los libreros te ofrecían, creo que más de 3 libros no había, 2 o 3 libros nada más sobre la historia de La Plata. O sea, cuando La Plata cumplió 100 años en el año 82, salieron un montón de libros por el centenario, pero después como que se dejó de editar, pasaron 30 años y por ahí salían muy poquititos. Entonces, bueno, de ahí tuve que ir a la biblioteca de la universidad, que es la más grande que hay acá en La Plata, que de hecho tiene una sala La Plata que es exclusivamente sobre La Plata, Berisso y Ensenada. Entonces ahí empecé a buscar y tenían cientos de libros que leí muchísimo y me di cuenta que una de las cosas que más me llamaba la atención eran los mitos urbanos, ¿no? Los misterios, todas esas historias que por ahí había poco material escrito, viste, por ahí corría más bien por el boca en boca. La gente no tenía muy buenos datos o por ahí no estaba bien investigado a fondo. Y bueno, ahí se me dio por empezar a investigar, digo, además de leer, también ir a otros lados como los archivos o las hemerotecas y buscar si encontraba más información sobre estos hechos. A ver, Nicolás, ¿encontraste algo parecido a un expediente secretos X platense? Hay algunas cosas así. ¿Encontraste algún archivo así de eventos inexplicables? Sí, encontré un montón de cosas, así buscando en diarios de hace 60, 70, 80 años. Pero sé que hay archivos, por ejemplo, viste, frente a la catedral que está la curia ahí en 14 y 53. Por ejemplo, yo nunca pude entrar, sé que tienen un archivo de sucesos extraños, por ejemplo, no sé, se han dado muchos casos de exorcismos acá en La Plata y todo eso está documentado porque cuando el arzobispo da autorización para que se haga un exorcismo, después todo eso se documenta y hay, así como decías, los expedientes X o los documentos secretos del Vaticano, eso está ahí en 14 y 53. Claro, o sea, apareció una niña que le rotaba la cabeza, ¿no? Que giraba, que llamaban al obispo. Tremendo, claro. Muy bueno eso. No, pero había, por ejemplo, una chica que está endemoniada, la otra vez escuchaba, y aparentemente tenía ranas dentro del útero, por ejemplo. Y en un momento del ritual empezaron a salir. Y bueno, eso está documentado. No, tremendo. Claro, es impresionante. Un nivel. Aparte, me encanta que eso esté escrito también, ¿no? Como debe haber un nivel de. Como de. ¿Cómo se diría? Como claro, muy gráfico, pero escrito. Se trata de documentar todo eso. Por lo que yo escuché, se trataba de escribir y de sacar fotos ahora. Claro. Porque no es lo mismo me lo contó un vecino, ¿no? Sí, vos hace un ratito mencionaste mucho de que hay cuestiones que van de boca en boca y me imagino que habrás tenido que entrevistar o por lo menos encontrarte con muchas personas que tienen cierto recorrido en la ciudad. Sí, a veces me escribe gente que o porque escuchó una historia y quería saber si yo tenía información o porque ellos tenían un dato y me lo querían hacer llegar. Pero yo trato, como decía, de ir siempre que se pueda, ¿no? De ir al documento en papel o al lugar donde esté registrado todos estos hechos para ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Sobre todo porque hoy en día, con la masividad a través de internet, cualquier tipo de mito o algo se empieza a hacer gigante y ya se pierde toda la esencia. O sea, nunca terminás sabiendo, si no vas a esas fuentes concretas, si es real o no. Y bueno, claro, es como que va mutando, ¿no? Como el coronavirus, que van apareciendo nuevas cepas. Bueno, los mitos urbanos también, depende de quién te lo cuente, por ahí le cambia el nombre del protagonista o por ahí le cambia un poco el hecho. Después esa persona lo vuelve a contar mal y, viste, así va transmitiéndose por generaciones y va cambiando, viste. La otra vez decía que una persona que quería escribir un libro y le digo, está bueno que vos escribas las cosas documentándote de algún lugar que la leíste, porque si empezás a decir lo que vos te acordás, por ahí le pifias con un nombre, con una fecha o con algún dato y después eso va a quedar mal y la próxima persona que lo lea se va a confundir y así.
es una rigurosidad de archivo, pero letales. Hay que ser muy, muy precisos. Che, ¿cómo te llevas con el mundillo blogs en el 2021? Porque realmente, más allá de tus libros, tu blog tiene una cantidad de información enorme y muy interesante. No, bien, qué sé yo, el blog en realidad fue como una primera aproximación, porque cuando yo empecé a investigar y empecé a tener un montón de información, quería de alguna manera darla a conocer. Entonces creo que fue por el año 2010, por ahí, hace ya un poco más de 10, 11 años, que tampoco yo no tenía un mango para editar un libro, así que digo, bueno, voy a armar un blog y voy publicando todo en internet, lo difundo por las redes sociales y entonces así se va difundiendo la historia. Ese fue como un primer comienzo. Después ya, bueno, cuando pude ahorrar durante unos años y tener plata para editar el libro, en fines de 2015 edité el primer tomo y creo que en ese momento ya el blog directamente lo dejé, o sea, está ahí, pero no lo quise dar de baja, pero por mucha gente que lo sigue buscando y que por ahí no puede conseguir el libro, pero dejé de publicar cosas en el blog. Claro, re piola que hayas podido dejar el blog porque, por ejemplo, yo quería contar un poco cómo conocí y cómo di con lo de los misterios, más allá de que alguna vez te vi en el pasaje, pero fue posterior a que yo te iba, no sé si estás familiarizado con los juegos de rol y eso, no sé si conoces o algo de eso. Bueno, yo hago juegos de rol en vivo, que son juegos donde no jugás en la mesa con los personajes, sino que te caracterizás como personaje, te disfrazás y jugás. Y un amigo que es de Buenos Aires, que hace un juego de rol sobre vampiros, que está situado digamos, en la actualidad, son vampiros que viven en las sombras en la actualidad, bla, bla, bla. Iban a hacer el evento acá en La Plata, entonces teníamos que encontrar, digamos, cosas, elementos de acá de la ciudad como para hacer subtramas y subhistorias dentro del juego de rol. Y yo di con tu blog y fue, pero nada, fue un condimento espectacular. Sí, por favor, o sea, porque me dio la posibilidad de crear subtramas y subhistorias basadas en ¿cómo se llama esto? Misterios importantes de acá. Sí, totalmente. Y la verdad que, bueno, enriqueció mucho porque también dio lugar a que hay gente que le contaba que eran de verdad y salieron a investigar, salieron a ver, digamos, acá el blog, algunos compraron tu libro y bueno, estuvo bueno porque como que me encontré con un montón de cosas que dieron material a lo loco. Así que, bueno, te iba a preguntar en relación a eso si pensaste, o sea, lo tuyo es investigación o también se te ocurrió en algún momento hacer algo de ficción o algo en relación a eso. No, la verdad que nunca probé. Si esa podría ser una salida. De hecho, a mí me gustan mucho los libros de Buenos Aires es Leyenda, no sé si los conocen, que habían empezado así a escribir libros de misterios de Buenos Aires y después también creo que fue Víctor Covielo que hizo algunas novelas y terminó haciendo hasta una película sobre los misterios. Pero la verdad que nunca me fui para el lado de la novela. Pero cuando era chico me gustaba mucho leer ciencia ficción, leía mucho Ray Bradbury, ese tipo de autores, así que estaría bueno en algún momento. Pero lo que tienes es que necesitas tiempo y tener la cabeza despejada. Así que yo siempre digo, para escribir espero estar en vacaciones porque si no, durante el año es imposible. O sea, te podés poner a escribir, pero escribís mal. Claro. No, claro, sí. Son tiempos particulares lo de la escritura, imagino. Sí, mirá que acá hay 3 que hacemos stand-up y yo prefiero el verano. Los mejores momentos para. Los mejores chistes los escribí en el verano sentado porque durante el año es como que. Es muy difícil. Sí, no. Es muy difícil. Aparte de que no tenés tiempo, estás con la cabeza en otro lado, entonces no es lo mismo. Lo que iba a decir es que también cuando tiene relación de que vos haces algo a nivel profesional o como vos decías al principio, es algo que sea un hobby, que vos terminaste convirtiendo, no sé si en algo profesional, pero digo, editar un libro, sacar un libro es algo muy, muy grande, ¿no? Para la vida de cualquier persona, digo, plantar un árbol, escribir un libro, me parece algo muy groso y además, porque lo veo desde la parte nuestra del amateur, que nosotros vamos danzando por distintas temáticas, pero vos convertiste esa pasión y lo llevaste al extremo. Digo, ¿cómo fue todo ese recorrido? Pues digo, seguramente vos tenías tu trabajo, todo, paralelamente hacías otras cosas, pero tenías que ir llevando adelante esa construcción. Sí, no, yo, digamos, cuando estaba escribiendo el blog lo hacía en mis ratos libres que tenía, iba a la biblioteca, buscaba algún dato y después
Recién el fin de semana me podía poner el sábado que tenía tiempo a escribir y el domingo lo publicaba en el blog. ¿Viste? Era como la forma que tenía yo de trabajar. Después mucha gente, como abrí la página de Facebook, ¿viste? Me empezaban a decir si yo no tenía un libro, ¿viste? Y si no lo tenía, que estaría bueno que lo hiciera. Al principio yo no les hacía caso porque digo, no, que voy a hacer un libro, pero después ya como que era tanta gente que me lo decía, hasta mis amigos, ¿viste? O familiares, que digo, bueno, me lo voy a tomar en serio. Y justo pasó que yo en 2015 me rompí los ligamentos, así que tuve que estar, yo siempre andaba en bicicleta, para acá, para allá, y de un día para el otro no podía mover más las piernas, ¿viste? Estaba con muletas, digo, tengo que hacer reposo, y bueno, voy a aprovechar ahora que tengo que quedarme en mi casa haciendo reposo y veo si puedo hacer esto del libro, ¿viste? Que tomé como base el blog y todas las historias que había publicado, pero después también tuve que incluir un montón de otras cosas que no había llegado a publicar por falta de tiempo, por falta de datos, así que tuve que armar como una cosa diferente. Además, para hacer un libro tenés que buscarle, digamos, un hilo conductor, es distinto a lo que está el blog, y tuve que ver cómo hacía las historias, cómo las separaba por temas que formaron capítulos. Y también está bueno porque por ahí, ¿viste? Si está en internet, la gente dice, nada, está en internet, no creo que sea algo, por ahí es algo inventado, ¿viste? No le da mucha pelota. Pero al estar publicado en un libro es como algo más serio y la gente se lo toma más en serio y tiene más difusión. Sí. Empezaron a llamar de diarios, de radios, de un montón de lugares, o incluso investigadores que me decían que tenían que hacer un trabajo, una ponencia, y me decían, no, yo leí tu libro y saqué un montón de datos de acá, pero por ahí era lo mismo que estaba en internet y ahí nadie lo tomaba en serio. Eso es una locura porque... terrible. Porque, claro, porque actualmente, digo, siempre se habla de, no, el libro va a desaparecer. Viste que siempre está la cuestión esa de como que con la masividad de información y toda la digitalización, ese tipo de medios va a desaparecer, pero sin embargo la confianza sigue estando ahí. Sí, no. Aparte yo soy un fanático del libro en papel. Tengo de La Plata, debo tener como 500 libros, un poco más. Y siempre voy mucho a las bibliotecas, ya me los conozco todos. Así que cuando edité el libro, el primero y el segundo, no lo quise hacer ni siquiera en ebook. Hice todo en papel, ¿viste? Y el que lo quiera leer tiene que comprar el libro en papel. ¿Escucharon? Nada de andar buscando, ¿no? PDF en internet, ¿eh? Nada de ratonear. Vamos todos a buscar. Que eso me interesa. ¿En dónde podemos conseguir los libros? Los que te acuerdes ahora, sé que están en un montón de lugares, pero... Sí, acá hay varios lugares, no sé... Está en Rayuela, en Liegui, en Viva el Libro, en la librería Atenea, en Don Cipriano, en Éxodo, en Scotty, en Citibel Libros, en el kiosco de diarios y revistas de 7526, en el de 654 también. Cualquier cosa en el Instagram o en el Facebook están todas las direcciones. Bien, perfecto. Instagram y Facebook, ¿en tu nombre o lo tenés como Misterio de la Plata? Misterio de la Ciudad de la Plata, lo buscan en las redes y ahí aparecen todas las direcciones. Listo. Excelente. Genial. En realidad te lo pregunté para que me quedara grabado, así sé dónde puedo ir a buscarlo. Sí, olvídate. Con todo lo que vivo en el blog, digo, eso trasladado a un libro debe ser muy potente. La gente en el chat pregunta... ¿Tenés algún mito favorito? Esta es muy pregunta del programa de las 3 de la tarde tomando el té, ¿viste? Pero no iba a preguntar si tenía un mito favorito. Iba a preguntar que me imagino que en reuniones, encuentro, debe haber como mucha pregunta orientado a tus libros y a lo que haces. ¿Y qué es lo que estás aburrido de explicar o de contar? Te quería preguntar. Es verdad, porque hay muchos temas que se repiten, como los túneles, por ejemplo. Masonería. que está bien, qué sé yo, están como ahí es un mito muy popular o no, pero me imagino que ya tanta explicación debe estar medio saturado, pobre Nicolás. Sí, no, masonería, por ejemplo, yo en el primer libro hice un capítulo en completo sobre masonería, y si bien tenía información nueva para poner en el segundo, preferí no poner nada, digo, directamente con la masonería ya está. Aparte es un tema como muy específico, ¿viste? Hay investigadores que escriben solamente sobre masonería, que investigan en el archivo de la Gran Logia, o masones que publican libros. Así que digo, no tiene mucho sentido que un profano como yo, que no está iniciado, ande publicando esas cosas, habiendo gente más capacitada. Pero sí, siempre me gusta... Una de las respuestas que tengo cuando me preguntan esa de mi historia favorita es que mi historia favorita es la que todavía no descubrí, porque siempre sigo investigando
y por ahí me pasa que encuentro una nueva que digo está re buena, que yo no la conocía, que nunca nadie me había contado y es lo que más me gusta hacer. ¿Viste? Por eso sigo investigando y de hecho tenía pensado en un par de meses sacar un tercer libro contando algunas historias nuevas, porque siempre está bueno irse renovando y contando diferentes cosas. Excelente. Lau dice, hola, me encanta el trabajo de Nicolás. Tengo sus 2 libros y son excelentes. Y Abigail nos saluda y puso también en Instagram para que pasen a ver. A veces, como contaba Nicolás, tal vez no son historias convencionales de qué sé yo, no sé, con un inicio, situadas en un momento, un espacio, sino a veces son descripciones de momentos, como por ejemplo estas movidas así de exorcismos y demás. A veces es solamente una situación, algo que ocurrió puntualmente en un día específico y ya, pero es algo que estaba olvidado por el colectivo y que él lo materializa en un libro o lo amplifica, digamos. Eso es buenísimo también. Claro, sí puede pasar a veces que las historias a veces se siguen contando y la gente las recuerda, pero por ahí algo pasó. Yo he contado historias que pasaron hace 100 años, no sé, del hombre que envenenó al amigo dándole el veneno en la cerveza, por ejemplo, que lo contaba en el segundo libro, y eso ya después, en el momento, eso lo conocía la gente que nació en 1900 o en 1890, pero después ya mueren todos, no se transmite y pasa a la posteridad de la historia, así que está bueno volver a volcarla en el papel para que se siga transmitiendo. Sí, lógico. Pero hay una en particular que te hayan mencionado mucho y como que viste, no sé, distintas versiones de la misma historia y al reflejarla, no sé, por ejemplo, te diste cuenta de que no era real. O sea, como que el desenlace no era como la gente pensaba. ¿Tenés alguna que recuerdes? Sí. Te estoy matando. No sé, por ejemplo, estoy cansado de escuchar la gente que dice que el que está en la Plaza San Martín es O'Higgins, o que es Bernardino de Rivadavia, o que es Sarmiento, no sé. Cada tantos años pasan y me inventan un prosa nuevo que está ahí en la plaza de 7:50. Pero viste, sí, está toda la historia de que en realidad la estatua la iban a traer desde Francia, pero el barco se equivocó y se fue para Chile, para el otro lado. Pero yo les digo, pero esta estatua se hizo primero en Francia y después se hizo una copia que se trajo acá a La Plata. O sea que si el mito fuera cierto, se tendrían que haber equivocado los franceses y después se tendrían que haber equivocado los argentinos también. Digo, es muy difícil que pase eso. Claro. Y después ahí la gente empieza a hablar. Sí, la gente empieza a hablar de que la posición del caballo, que representa la forma en que murió el prócer, y que si tiene 3 patas en el suelo y una arriba murió por heridas en combate, y que si tiene las 4 apoyadas murió de causas naturales, y ahí también, digamos, por sentido común vos te pones a ver la forma en que murió cada prócer y cómo están las estatuas y ves que eso nunca se cumple, entonces el mito se desmitifica solo, ni siquiera tengo que intervenir yo. Excelente. Me interesa el tema de los caballos, no lo sabía. No lo había escuchado, me sonaba medio falso, pero no me puse a investigar. Sí, creo que se cumplía en la antigua Roma, lo usaban, pero después ya en el siglo XIX, XX se dejó de usar ese. Yo lo escuché de un comediante. De un comediante en un chiste. Porque un artista tiene que estar atado a eso. El comediante dice que si el caballo tenía las 4 patas en el aire era un caballo volador. Así también. Pero, ¿quién era? ¿Cómo se llama este chico? Félix, ¿no? Félix Bonaventura. Félix Bonaventura. Yo te quería consultar, más allá de cuál sea tu favorito, eso, ¿cuál fue el primero que dijiste quiero saber más acerca de esto y que te haya llevado a meterte a investigar en general como mitos o el misterios primero de y la ahora ciudad? quiero saber. El que te llamó y dijiste, che, ¿cómo quiero saber más acerca de esto y no hay nada escrito? Y voy a buscarlo y lo voy a escribir yo. Que no haya nada escrito, tendría que pensar, porque en realidad de todos hay un poco. O por lo menos el que te llamó, que te llevó a meterte en una biblioteca a buscar acerca de eso, el primero. Digo, yo en mi caso leí cosas, yo estudié arquitectura, y cuando empezaron a hablar de la ciudad, alguien habló de los símbolos masónicos dentro de la ciudad. Me llamó la atención y me quedé, después lo escuché de varias personas. Pero sí, esa era una de las historias que yo escuchaba,
pero me di cuenta que lo que estaba escrito y lo que se difundía, viste, tenía poca investigación, viste. Digo, ¿por qué si vos veías en un edificio antiguo, en una construcción del 1800, por ahí que hacían un rostro medio demoníaco, como los que yo tenía en mis libros, ¿por qué lo tenías que asociar sí o sí a la masonería y por qué lo tenías que asociar de forma negativa? Viste, mucha gente lo daba por hecho y te ponía una foto de un frontispicio con un rostro y te decía esto es masónico. Y yo le preguntaba ¿por qué es masónico? Y dice no sé. Claro, ¿Viste? sí, No. sí, Seguro. también hay un poco que también el encuentro pasado lo charlábamos, que hay una relación muy profunda entre el desconocimiento y el miedo. Como que a los desconocidos generalmente se le adjudica como cuestiones negativas y se lo tapa un poco, viste, con un manto ahí de oscuridad, por la duda, dejarlo tapado ahí. Sí, y después también pasa que todas esas historias que por ahí las dejan medio tapadas, algún medio conspiranoico empieza a decir que las están dejando tapadas a propósito porque es algo que se quiere ocultar. Y nada, en realidad es que se deja de lado simplemente porque no tiene mucho asidero. No es que sea nada que estés ocultando a propósito. Viste, como decía, había un autor en los 90 que hablaba de todo la masonería, pero este hombre era un católico fanático y todo lo que era masónico lo asociaba con el demonio, ¿viste? Que esa es una de las teorías conspiranoicas más conocidas, de asociar a la masonería con el satanismo. Entonces él hablaba también de los números ocultos, de los edificios ocultos o de símbolos que tenía el fundador Eduardo Rocha, de su relación con la masonería que tenían que ver con el satanismo también. Hablaba de las maldiciones, de la maldición de los gobernadores. Así que está todo muy mezclado. Ese es el tema también por el que te convocamos, porque en el capítulo pasado hablamos un poco de esto al final del programa. Igual volviendo al tema de los símbolos en la ciudad, ¿vos creés que hay algo cierto en eso? Porque yo lo vi en tu blog, eso, hay un dibujo en el que se representa que las diagonales podrían ser el símbolo del compás. ¿Qué crees que hay de cierto en eso? O si es algo que se decía, una joda que se dijo y quedó. No, porque no creo que sea tan joda, porque incluso los mismos masones, yo conozco muchos acá en La Plata y ellos te dicen que el único símbolo que vos podés ver de la masonería en La Plata es el trazado, ¿no? Esa escuadra y compás formada por las diagonales, o el árbol cefirótico formada por las plazas, o el número pi, el número áureo, ¿viste? Hay un montón de simbología, pero como decía al principio, no hay ninguna documentación que te diga que eso fue puesto a propósito por los masones formando un símbolo a propósito, ¿no? Como pasa también en la ciudad de Washington, por ejemplo, que en Washington tenés también diagonales formando diferentes símbolos que creo que forman una estrella. Tenés el obelisco, el famoso obelisco, que también es un símbolo masónico, como el que tenemos acá en 6 y 50. Pero, ¿viste? Sí, no pero en realidad el obelisco documentación. es un elemento de Egipto. Eso, hay algo siempre que leí algo acerca digamos, de los símbolos. Me parece que como que se repiten con otros símbolos. Entonces me suena como a chamullo todo lo que escucho acerca de los símbolos masónicos. Por ejemplo, esto de las diagonales de la ciudad. No es la única ciudad con diagonales. De hecho, en esa época, unos años antes, había sido el plan Haussmann, el plan Cerdá, la ciudad de París, la ciudad de Barcelona, que tuvieron enormes diagonales. Era como una corriente. Sí, Y sí. no sé si ese mismo mito que hay en la ciudad de La Plata, de que porque hay diagonales se representa un compás, si ese mismo mito existe en París y en Barcelona. Sí, justo hace unos días leí una nota, creo que hablaba de Comodoro Rivadavia, que decía ciudad masónica, y ciudad masónica porque tiene diagonales. ¿Viste? Pero pasa mucho acá en La Plata. Yo en el blog y en el libro había puesto una entrada que era algo de las ciudades hermanas de La Plata, porque todas tenían una cuadrícula, tenían diagonales, tenían un anillo de circunvalación, y son todas muy parecidas, ¿no? Después de la conquista del desierto acá en Argentina, se inició un plan de colonización de la zona pampeana, y digamos todas las ciudades eran trazadas por agrimensores y todas con un mismo trazado ortogonal, con diagonales, con plazas. Sí, Eran todas creo muy que era parecidas. la ley de Indias, ¿no? Era Sí. que había como un sistema
de urbanización que era siempre igual, era la plaza, las diagonales, eran Claro, todas sí, como muy posterior a parecidas. la ley de Indias, pero hay, Sí. por ejemplo, un trabajo de tesis de Melissa Pessoa, que es una arquitecta, que se llama La ciudad de las Pampas, si mal no recuerdo, y es un trabajo así, viste, de un montón de páginas, que es todo sobre este tipo de las cuadrículas. Y pasa a veces, por ejemplo, la ciudad de Necochea fue fundada por Dardo Rocha, igual que La Plata, creo que 1 o 2 años antes, y si vos te fijás tiene diagonales. Y yo estuve hace un par de años y a una cuadra de la plaza que se llama Dardo Rocha hay un monumento masónico, por ejemplo. Y ¿Pero es otro, realmente un monumento claro. masónico? ¿Lo hicieron realmente Sí, masónico? porque ese es nuevo, creo que lo hicieron hace 10 años y lo hicieron las logias que están ahora operativas. ¿Y ellos lo firman, el trabajo, con un monumento? No, sí, hecho por otro? en este caso sí, porque están las 2 columnas, creo que son Hachín y Boas, y hay una serie de alegorías como el damero, ¿no? El piso ajedrezado y un montón de cosas que fueron puestos por la masonería, pero acá en La Plata, por ejemplo, no hay nada que te diga que el obelisco de 6,50 lo pusieron los masones, o el arquero que está en Plaza Moreno, o las 4 estaciones. ¿Y sería propio de la masonería ocultar que lo hicieron? Digamos? ¿Hay algo secreto en la masonería o no tanto? No, no sé si ocultar, ellos lo que tratan de hacer muchas veces en la arquitectura es de dejar símbolos que solamente pueden ser interpretados por ellos mismos, ¿no? Un masón al iniciarse en una logia va aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Va adquiriendo conocimiento, y vieron que la masonería, mucho conocimiento se transmite a través de los símbolos, ¿no? Por eso ellos usan mucha simbología de la construcción, como la escuadra, el compás, la plomada, el nivel, el mandil, todas esas herramientas que ellos tienen. Entonces por ahí si uno ve un símbolo en un edificio y uno es masón, ¿viste? No lo interpretan, lo pasa por alto, pero un masón que lo ve y sabe qué significa, se le remite a algún conocimiento que adquirió en la logia, y bueno, para eso justamente serviría meter toda la simbología masónica en la arquitectura. ¿Es como un club de albañiles jubilados, la masonería? Sí, bueno, originalmente era algo así, un club de albañiles y de constructores que trataban de transmitir sus conocimientos de manera más secreta de todos los que no estaban iniciados en ese club, y bueno, quedó la tradición. Mirá vos, o sea que un poco de eso, sí. Genial. Bueno, al final no íbamos a hablar de masonería y terminamos hablando de masonería. No, pero realmente me interesa porque él conoce masones y para mí siempre hay como una mística envolviendo, y para mí es como una especie de club, por lo que entiendo. Es como un grupo de gente que comparte algunas creencias y... Le deben hacer el chiste de los magios siempre. Y se ven re Los enojados. magios, claro. Claro. Seguramente. Claro, pero viste que los magios hablaba un poco de las conspiraciones, de que todos los que están en el poder son masones, y no sé, Homero Simpson tenía un montón, cuando se inicia los magios, tenía un montón de cosas que a los demás no les permitían, como cuando se traba la autopista y puede pasar, o Sí, cuando, sí. le dan el sillón y todas esas ventajas. Bueno, supuestamente siempre se habló de que los masones, no sé, si sos masón y te llevan a juicio, y el juez es masón también, vos le haces una seña y te deja libre, ¿viste? Pero bueno, esas son todas historias que se Bueno, cuentan. pero digo, eso también es como parte de un club o de un grupo de personas. Como nosotros, entre los estandaperos, ¿no? Si viene uno a hacerte un trabajo a tu casa, vos te viene un club, listo, le vas a hacer precio. Digo, tiene que ver un poco con ser parte de un colectivo. Claro. Sí. Pasa que la mayoría está envuelta en una mística, con eso, que ahora que lo explicaste muy bien, me gustó mucho eso que dijiste de que el catolicismo le dio como ese carácter de diabólico, demoníaco, ¿no? Es la misma iglesia la que lo lleva por ese lado. Sí, lo que pasa es que la masonería es antidogmática y las religiones son dogmáticas justamente, entonces siempre hay unas posiciones enfrentadas, que por ahí el catolicismo en particular lo interpreta como que la masonería en realidad es anticatólica, pero no, en realidad es antidogmática en general, ¿viste? Sin importar si vos sos católico, musulmán, judío o lo que sea. Pero bueno, acá al ser mayoría de los católicos quedó como eso. Incluso cuando estaba investigando en la biblioteca acá de la universidad, hay un libro muy famoso que es un libro que escribió Leo Taxil en el 1800 y pico, que Leo Taxil se dice que él había querido ingresar a la masonería, ingresó, pero no sé qué macana se habrá mandado, creo que divulgó algún secreto, hizo algo que no debía y lo terminaron echando. Entonces, como se quedó con bronca de que lo echaron de la masonería, lo que hizo fue editar un libro contando todo lo que supuestamente vio de
ritos satánicos, sacrificios de niños y esas cosas raras que le adjudicaba a Copado. los masones. Y como él conocía al Papa del Vaticano en aquel momento, de la Iglesia Católica, fue y le presentó el libro y le dijo, mira, acá tengo la realidad de todo lo que vi al estar dentro de la masonería. ¿Y qué pasó? El Papa lo compró, o sea, compró la idea, se creyó que todo eso era cierto y empezó a tener mucha difusión ese libro, y ahí como que quedó esta unión entre la masonería y el satanismo. Esa supuestamente es la historia. Y colorín colorado, terrible. Muy Me bueno. encantó. Y eso pasó hace 150 años o un poco más. Claro. Qué bien. Era la manera de difundir en esa época. Y así como te pregunté de algún mito que se haya repetido que te preguntaban y demás, y al final no era cierto, que te haya pasado al revés, que te sorprendiste hasta vos mismo investigando. ¿Alguna que haya sido cierta? Claro. Y, O, por ejemplo, claro, sí, alguna que te haya generado simplemente una sorpresa Claro, estremecedora. tal cual. Claro. no, a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de los túneles, que, viste, la gente habla mucho de los túneles, incluso hablan en plural porque supuestamente hay muchos, Sí. debajo de Diagonal 80, debajo del eje fundacional, en 7 y 49, en un montón de lugares. Y un día yo estaba recorriendo en la noche de los museos, el Museo Policial ahí en calle 54, y vi que había una maqueta de un túnel que decía en la parte de arriba que se habían fugado 33 presos de una cárcel haciendo un túnel de 100 metros de largo, algo así era el titular. Eso es increíble. Y ahí me enteré que había habido, donde ahora es el registro civil, en 1 y 59, ese lugar antiguamente había sido una cárcel, y en el año 1932 los presos de uno de los pabellones habían hecho un túnel que atravesaba varias de las dependencias de la cárcel, cruzaba la avenida 1 debajo de la tierra y salía en la casa de un hombre que vivía enfrente. Así que ahí apareció, digamos, después de tantos túneles que no existían, apareció uno que sí había existido, con fotos, con maquetas, con un montón de testimonios, y que la verdad la historia era para hacer una película, porque vos veías a un montón de presos que habían hecho en el año 32 un túnel de 100 metros de largo, que se habían fabricado sus propias herramientas, que habían ideado un sistema para sacar la tierra, que incluso tenían ventilación, tenían luz eléctrica, o sea, un montón de cosas, y aparte no los habían descubierto. En tu Esa cara, historia Chapo me Guzmán. Claro, esa historia me encantó. Eso Muy es bueno, yo no increíble. había escuchado nada de eso. No, Sí, y aparte, cuando encuentra el pozo, el hombre que vivía enfrente, porque sale del jardín y ve el pozo con ropa, todo, y dice, ¿qué pasó acá? Claro, se habían fugado, increíble. Sí, el hombre se levantó para ir a laburar y cuando salió vi que había una entrada a un túnel en el patio de su casa. ¿Viste? Y ahí cuando se dio cuenta que vivía frente a una cárcel, fue a avisar, y cuando lo fueron a despertar a los presos, obviamente eran todos muñecos que habían hecho con ropas viejas, se habían cortado el pelo, todo habían hecho pelucas, y habían tenido tanto tiempo que pusieron un cartel que decía Paso de los Libres en la entrada del túnel, y otro cartel que decía se alquila en la celda porque había quedado vacío. No, Ah, pero es zarpado. precioso. Es para Muy una lindo película eso. En serio. Excelente. medio, Producime un corto, aunque sea. Agus, por favor, te La pido. casa de papel un poroto. Claro. Bueno, amigos, yo no sé, sabemos que Nicolás nos está dando su tiempo, pero que estaba algo ocupado antes de encontrarlo. Yo no quiero dejar pasar este encuentro sin agradecerle, ante nada, el tiempo, como dijimos al principio, y sobre todo la divulgación de cultura, la divulgación de cositas que están estancadas por el simple paso del tiempo, y sobre todo teniendo la posibilidad de editar un libro o editar muchos libros, sigue estando vigente el blog y sigue compartiéndose esa información, podemos seguir teniendo acceso, y eso es muy importante, como digo, en la cultura de la ciudad de La Plata. Creo que la gran mayoría de platenses o de personas que vivimos por acá en algún momento visitamos tu blog y aprendimos mucho, así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes por también ayudar un poco con la difusión. Y la idea es esa, ¿no? Porque por ahí, como a mí me picó el bichito de la curiosidad en su momento, a otra gente le pasa lo mismo. Y está bueno que se enganchen a conocer el lugar donde viven, sean nacidos en La Plata o no, porque es el lugar en el cual uno está ahora. Así que yo siempre digo que todo este tipo de divulgación de historias de la ciudad ayuda a que la gente también la valore, la cuide más a La Plata. ¿Viste? Porque por ahí uno pasa como un inquilino en La Plata, vive 10 años, estudia, después se va y no le queda nada, pero así te quedan un poco de historia y también un poco de orgullo de la ciudad misma.
Sí, claro. Y también para el turismo, ¿no? Porque eso hace que la gente se interese por visitar los lugares. Es fundamental. Claro, sí, estando tan cerca de Buenos Aires, por ahí es medio difícil que la gente quiera venir acá. Dice que tiene la plata que no tenga la capital federal. Sí, totalmente. Por eso digo, perdón, por eso fue interesante, digamos, esto que te contaba de que pudimos utilizarlo para el juego de rol, porque vino mucha gente de Capital y le sirvió mucho para que se interiorizara todos los misterios, todo lo que había acá en la ciudad, ¿viste? Porque si bien el juego se hizo acá en La Plata, era mucha gente de Capital y después quedaron muy interesados y eso está bueno. Me gusta mucho, digamos, la posibilidad de difundir a través de esto, ¿no? A través de misterios y de cosas idóneas de acá de la Y ciudad. de historias, porque no solo es misterio y mito, hay historias que son excelentes. Sí. O sea, está el blog, pero el libro es más lindo. Compren libros, por favor. Compren Parte 1 y libros, parte por 2. favor. Y lo más importante, la idea está en hacer una tercera parte. Sí, en algún momento voy a hacer una tercera parte. Yo este año quería sacar, como soy de Tolosa y en diciembre cumple 150 años el barrio donde vivo, quería hacer un libro contando por un lado la historia de Tolosa y por otro lado también los mitos y leyendas del barrio. Así Bien. que la idea es, antes de fin de año, ya lo estoy terminando, así que antes de fin de año poder editarlo. Y por ahora, ¿cómo se financia eso? Digo, ¿ahorrás vos la plata? ¿Haces alguna movida? ¿Alguna plataforma de crowdfunding? ¿No pensaste en eso? Nada, todo con la plata. Todo pulmón. La plata del trabajo le destino un poco más que nada lo que tengo que gastar. Los gastos que más tengo son los de impresión. Pero bueno, Bueno, como yo todo te en digo este país, que cada vez más caro. Sí, por eso. Yo te digo, si en algún caso querés hacer algo de eso, para difundir, obviamente, estamos. Me parece interesante y creo que a la gente se va a copar con la idea, pero no sé. Obviamente, si podés bancarlo, buenísimo, pero si en algún momento pretendés hacer algo de eso, avisanos. Seguro. Bueno, dale, lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. por tu tiempo. Muchísimas y gracias, más que Nico. invitado cuando gustes. Dale, bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Suerte che, con el muchas gracias. trabajo. Gustavo. Muchas Dale, gracias. gracias. Chao, buenas noches. Bien. ¡Wow! Qué bueno, Wow. che. Ahí. Sí, tremendo. Me explotó la cabeza. Ahí. Un Nuestro crack. primer encuentro con una persona más allá de nuestro Que realmente vínculo sabe. de siempre. Eso, no voy a decir más nada. Sí, sí, sí. Me encanta, Eh, me encanta. Yo digo, chusmeando un poco el blog, es impresionante. O sea, tiene 106 titulitos, Entrada. 106 publicaciones, entradas donde podés tener información. Y hay muchas que me llaman la atención, como una que dice el partido de los 21 expulsados. ¿Cómo es eso? Para empezar, digo, en esa época no regían las reglas del fútbol que decía que menos de 7 no podían jugar. No entiendo, no me entra en la cabeza. Eso debe ser un Para récord mí, Guinness. empezaron a echar gente hasta del cuerpo técnico, ya no importaba nada, ya era un desastre. Aparte dice que lo vieron no más de, no sé, 400 personas, suponete. Bueno, O sea, no sé. Es un porcentaje bastante alto, 21 de 400, o sea. ¿Entendés cómo? Es una locura. Aparte, Entre Forever yo sé- y Everton, che, era el partido. De la Liga Amateur Platense. Siempre locura. charlamos que nuestros encuentros o que nuestra forma de interpretar lo que ocurre alrededor siempre es desde este momento bisagra que estamos atravesando, desde medios analógicos a medios digitales y una digitalización voraz que se lleva puesto todo. Y creo que el blog fue finales de los 90 o todos los 90 y principios de los 2000 una herramienta, pero elemental de la difusión por internet, y creo que esto toca todo, toca las entrañas de los que leíamos blogs y más la información, más la difusión de la cultura de nuestra propia ciudad o de las personas que vivimos acá hace mucho tiempo, así que es altamente recomendable que pasen por ese blog, es fundamental que pasen por ese blog. Sí, O me parece compren que el sí. libro, ¿no? O compren el libro, sí. Es- Pero yo siento que si entras por el blog, terminás Terminás comprando el libro. libro, tal cual, te tienta, porque es terrible la cantidad de historias y bueno, hace rato que no se actualiza, obviamente, porque ya pudo concretar 2 partes de 2 libros, o sea, tiene más información todavía ahí llevada al papel, que es más lindo, ¿no?
Bien, Sí. perfecto. Amigos, ¿les parece que hagamos una versión corta de tecito con tostadas? ¿Les parece continuar? No, Para me mí, parece. No quiero arruinar acertado, ¿no? lo hermoso que fue Estuvo esto. muy bien. Este momento fue. épico. Claro, por eso. Me parece que está muy bien. Y seguiremos con una segunda parte en algún momento y vamos a volver a invitar a Nicolás. Me encantó. De una. Sí. Da para Bueno, mucho. Para muchísimo. Amigos y amigas de Twitch, amigos y amigas de YouTube, bienvenidos en vivo todos los martes de 19:30 hasta que nos pinte. Y como siempre, si nos estás escuchando de YouTube, continúa viendo nuestros episodios, escuchando nuestros episodios. Tratamos de entretenernos, de charlar de tutti frutti. En el día de hoy estuvimos charlando sobre los misterios de la ciudad de La Plata con Nicolás Colombo, que fue más que enriquecedora la charla, ¿no? La verdad que sí. Se pudo sacar bastantes dudas, Juancito. Estaba atorado, Juan, ¿viste? Estaba Sí, atorado, la sacó toda junta. Pero bien. Pues ya sabemos bien, que sí, bien. eso parece con los masones, No, me gustó. Yo en realidad esperaba que me diga no, que yo me imaginé que iba a ir más por el lado de que los masones son misteriosos y eso, pero no, al contrario. Estuvo muy bueno. Sí, hubo. La verdad, tiene una visión muy. Sacó el Sí, se Interesante. nota que lo investigó y lo sabe. Sí. Bueno, gente, nos despedimos hasta la semana que viene. Síganos en Instagram, en YouTube y obviamente en este canal de Twitch. Muchísimas gracias a los que pasaron. Maledetto nos faltó saludar. Que dijo buenas, hizo un par de comentarios y justo estábamos en el medio de la charla. Que básicamente tenía que ver con lo que decía Juan, porque dice el mito enmascarado. Claro, no tenía gracia con lo de los masones que van poniendo cosas y a la vista de todo, pero a la vez no quieren que sepa que es masón, ¿viste? Claro. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Dale. Chao, Chau a amigos. todos. Semana que viene. Chau, chau. Adiósito. Chau. Chau, chau.